Bueno, me toca la, la prestigiosa oportunidad de poder presentarles a una persona de mi país, el doctor Bernardo Klicksberg, que estará con nosotros de manera virtual. Si él ya está ahí, a mí me gustaría que escuche mientras lo presento. Buen día, Bernardo Klicksberg. Vamos Buen a día. presentarlo. Yo soy Adriana Murrielo, directora general del Colegio Ward, y me han pedido que lo presente. Y quiero empezar con 3 pinceladas. Después leeré brevemente el currículum, pero 3 pinceladas que me parece que desde mi experiencia me permiten pintar un poco la figura de Bernardo Klicksberg. Yo trabajé casi 20 años en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y en medio del auge neoliberal de los años 90 y su impacto posterior, trabajando con una cátedra de administración, trabajando con una cátedra de administración en la facultad, por primera vez escuché el nombre de Bernardo Klicksberg, a quien yo no conocía en ese tiempo. Y venía de boca de quienes habían sido sus compañeros de estudios, que con mucho orgullo lo nombraban, porque en ese tiempo Bernardo había sacado uno de sus tantísimos libros que iba a contrapelo de todo lo que se decía en el momento, y era Así un desarrollo con rostro humano. Y yo me acuerdo que a mí, pedagoga, me impactó tanto empezar a leer, conocer su pensamiento y decir, bueno, pero hay economistas que están realmente pensando en la gente y en el sufrimiento de la gente, más allá de las teorías macro y microeconómicas. Pasaron los años y tuvimos en la Argentina una crisis fortísima en el año 2001, y alguien que quise mucho y que sé que ha sido también muy buen compañero de Bernardo, el doctor Abraham Gack, que ha tenido muchos cargos en la facultad y en la Universidad de Buenos Aires, tuvo en ese momento la iniciativa de aportar algo distinto dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Y empezó con algo que primero fue una cátedra libre, y que luego rápidamente se transformó en algo que hasta hoy en día se llama Plan Fénix, un conjunto de estudiosos de la economía y de las ciencias afines que se reúnen, que hacen actividades, que sacan publicaciones, que hacen estudios y documentos, proponiendo alternativas diferentes a las que generalmente resuenan más fuerte en estas épocas. Y de la mano de Leonardo Gack y todo este conjunto de gente, apareció nuevamente, para mí, en mi pequeña historia, como un referente muy fuerte, Bernardo Klicksberg, que además trajo de la mano a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que también fue nutriendo el pensamiento de la gente del Plan Fénix y tratando de incidir en la formación de la gente de la facultad. Y traigo una tercer pincelada. También en la facultad, aunque no estaba organizado por la facultad, pero dio la coincidencia que se hizo en ese ámbito, creo que fue el año 2010, se realizó un congreso de educación comparada, un congreso internacional de educación comparada. Y uno de los oradores fue Bernardo Klicksberg. Y yo no me acuerdo el tema del que habló Bernardo Klicksberg, pero no me voy a olvidar nunca de algo que dijo, que para mí tuvo un impacto muy fuerte. En ese momento fue uno de los tantos en los que empieza, por lo menos en nuestro país, cada tanto viene la discusión respecto de las pruebas PISA y otras pruebas internacionales, y si está bien o está mal, y que son estandarizadas, etc. Bueno, toda una discusión, esta cuestión de la medición de los resultados académicos de los países.
Y Bernardo hizo una referencia de costadito, pero que dio en el centro de la cuestión, porque dijo, se discute mucho sobre las pruebas PISA, que miden los resultados de lo que los estudiantes aprenden en términos de contenidos, pero nunca escuché a nadie que hable de las pruebas PISA de ética. Y marcaba así cómo a veces podemos tener y formar gente muy estudiosa, con grandes logros académicos, con un desarrollo de pensamiento significativo, pero que sin embargo puede haber un corazón duro que no se sensibilice con nada o que la ética no atraviese su pensamiento y su acción profesional. Así que además de estas 3 pinceladas, que me parecía interesante poder compartir, les cuento a quienes no lo conocen que Bernardo Klicksberg es doctor en Ciencias Económicas, contador público, profesor, escritor y un consultor argentino muy reconocido por su participación también como asesor en diferentes organismos internacionales, la ONU, el PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, IT, etc., el BID. Es autor de casi 70 obras que han sido traducidas a múltiples idiomas, entre ellas un bestseller llamado Primero la gente, que lo escribió justamente con Amartya Sen, a quien nombré anteriormente. Entre otras distinciones, ha recibido 58 doctorados honoris causa de universidades de América Latina, de Europa y de Asia, y ha sido condecorado por el Rey de España con el Premio al Mérito Cívico. Entre otras responsabilidades, es actualmente presidente emérito del Consejo Académico de la Red de Universidades Coñacuy, que es una red de universidades evangélicas. Su último libro, Retos éticos de la pospandemia, el papel clave de la responsabilidad social empresaria, convoca a repensar lo mundial y las acciones locales que podemos desarrollar. Él dice de su mismo libro que hace un recorrido por la esperanza basada en los hechos. El papel clave de la responsabilidad social empresaria, donde aborda aspectos como los derechos humanos, el cambio climático, las buenas prácticas y el rol de la ciudadanía activa son parte de los temas que aborda. Para Klicksberg, que ha sido pionero en el terreno de la responsabilidad social empresaria en América Latina, llamado padre de la gerencia social, otro capítulo muy interesante, y el creador de la ética para el desarrollo, la pandemia es un episodio que deja a la humanidad una gran lección, y a través de este libro nos invita a que como lectores podamos profundizar la reflexión sobre estos temas. Y hoy tenemos la enorme oportunidad de escuchar sus aportes para esta América Latina que sigue sufriendo las consecuencias de, como él siempre dice, ser el continente más desigual. Así que, estimado doctor Klicksberg, con mucho gusto lo vamos a escuchar, y cuando usted termine su presentación, tendremos un ratito para intercambiar con nuestro diverso público acá en Chile. Adelante. Muchas gracias por sus palabras tan agudas e interesantes palabras. Primero quería verificar bien, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Están escuchando? Sí, se escucha bien, profesor, no se preocupe. Bueno, ¿y se me ve bien? ¿La imagen está bien? Se escucha y se ve bien. Bueno. Mis saludos para todos ustedes. Es un gran gusto corresponder a esta invitación de Gabriela Amaya, la conductora de la red ALAIME, que hace un trabajo tan útil para América Latina y que pone un grano de arena muy significativo para el mundo entero, con las líneas de trabajo que desarrollan y con este congreso
que los reúne en torno al sufrimiento del mundo actual, diría yo, ir con él desde un ángulo que es, humilde opinión, absolutamente decisivo, que es el de la educación. Los felicito, la felicito a Gabriela especialmente por su gran tarea, con la que estoy en contacto desde CONACUY, esta red tan importante de universidades de todo el continente, la red de universidades evangelistas. Quiero especialmente mencionar que mi presencia con ustedes tiene uno de sus causales en el vínculo activo totalmente con la red de CONACUY y particularmente con su secretario ejecutivo, con su director, el profesor Humberto Sicaya. Desde que trabaja en las mismas direcciones que ustedes, tengo el honor de presidir el consejo académico de la red CONACUY. Actualmente los felicito por el Congreso, los felicito por el trabajo que vienen desarrollando, y los saludo con un saludo fraterno, con todo estima y aprecio, y con los mejores deseos para esta reunión en Coquimbo, en Chile. Estimados amigos, alarma dice el título que ustedes le han puesto al Congreso, alarma frente a todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Y hace muy pocos días el sonido de alarma resonó con mucha fuerza en el mayor ámbito de discusión que tiene el mundo actual, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se hizo la reunión anual en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas reúne a 190 países del mundo, el único ámbito con ese alcance con que cuenta el género humano, y normalmente a la Asamblea acuden más de 100 de los más altos presidentes, dignatarios, líderes del mundo. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió los debates llamando la atención sobre las dificultades del mundo actual con una frase. Guterres dijo: nuestro mundo está en un gran problema. Y después la fundamentó, ya mostrando varias de las cosas que están sucediendo, de los grandes procesos, la pandemia, el cambio climático, la guerra, las profundas desigualdades. Yo me voy a referir a este mundo que está en grave problema en tres momentos de reflexión. En primer lugar, voy a tratar de compartir con ustedes, el tema es muy amplio, y voy a tratar de compartir con ustedes algunos informes de gran significación, probablemente los más importantes, entre la cantidad finita de información que nos llega hoy a través de los medios sociales y por de distintas vías. En primer lugar, voy a compartir con ustedes el llamado de alarma del Informe Mundial de Desarrollo Humano, que apareció hace muy pocos días también. El documento quizás más representativo de lo que sucede en el género humano, mirado no desde el ángulo puramente económico, sino con una
un fuerte énfasis en el ámbito social y también en el ámbito educativo. Voy a compartir con ustedes algunas de las conclusiones principales de este informe de desarrollo humano. La voy a completar con otros informes de alta significación. En segundo lugar, después de tener un panorama, voy a dedicar particular atención a lo que constituye el leitmotiv de mis humildes contribuciones de una cantidad de años a las grandes luchas sociales y éticas del género humano, que es la esperanza. Me voy a centrar en por qué, a pesar de todo, hay motivos muy fundados para la esperanza. Y en tercer término, alguna reflexión sobre el papel de las universidades, de redes tan importantes como la de ustedes, papel especial que la educación, a través de todos los ámbitos educativos, pero particularmente las universidades tienen en esta época tan incierta de la vida del género humano. Me sumo a la mención que hizo, a las menciones con tanta tino y profundidad que hizo nuestra amiga que nos introdujo, rindiendo un modesto homenaje a la figura de Abraham Gack, un gran luchador argentino de múltiples causas. Estuvimos muy hermanados durante toda la vida en muchas luchas en defensa de los mejores ideales. Le rindo mi homenaje a su memoria bendita. En primer término, estimados amigos, el informe mundial del PNUD sobre desarrollo humano se empezó a publicar en 1990. Es la primera vez que se trata de medir el desarrollo humano. Y se fue enriqueciendo cada vez más. Uno de sus precursores, sus fundadores, fue justamente el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, probablemente la figura más prominente de la economía mundial de siglo. Y el informe intentó la hazaña de contestar a los informes puramente economicistas que dominaban totalmente la reflexión sobre el desarrollo, en donde lo único importante en definitiva era el Producto Bruto y el Producto Bruto per cápita, y se medía el progreso de los países exclusivamente en base a estos dos indicadores. Y hay indicadores asociados a lo económico, de las tasas de inflación, las corrientes de inversiones, indicadores cuantitativos fundamentalmente que, según el pensamiento dominante en la economía, resumían todo el progreso de las naciones. El informe de desarrollo humano cuestionó totalmente esta visión. Humildemente la vengo cuestionando desde hace muchísimos años a través de libros, señalando de que esto no basta para medir el progreso de los países, que esto es en realidad uno de los parámetros, un parámetro importante sin duda a tener en cuenta, pero que si queremos saber si las naciones progresan tenemos que introducir muchos otros indicadores. Y así surgió el informe de desarrollo humano, que actualmente es reconocido como la referencia mundial
más importante para saber si los países avanzan o no avanzan. Se publica anualmente y se publican versiones. Hay el informe latinoamericano de desarrollo humano, hay informes regionales, hay muchos informes nacionales de desarrollo humano. Personalmente he sido convocado con frecuencia a formar parte de los consejos de asesores que formulan los informes de desarrollo humano a nivel regional, a nivel nacional. El informe 2022 de desarrollo humano, el primer informe, digamos, en esta etapa de la pandemia, la etapa menos virulenta de la pandemia, era esperado con mucho interés. Cómo está el mundo después de lo que ha sucedido, de lo que viene sucediendo, y cómo está en medio del cambio climático, que dice Guterres con frecuencia, la pandemia es un problema muy grave, pero circunstancial. Pero el cambio climático, en cambio, es el problema del siglo XXI, es el problema en el que se define el futuro de la humanidad muy fuertemente por el nivel de gravedad que ha alcanzado el deterioro que los intereses económicos que generan los gases invernaderos, fundamentalmente la industria de los combustibles fósiles, por los daños que están infligiendo al planeta y los desequilibrios cada vez más radicales que se están produciendo. Los resultados de todo esto y otros aspectos, como el avance de la pobreza y de la desigualdad, que es clave, los resultados de todo esto están registrados en el informe de Desarrollo Humano 2022. Fue presentado hace muy poco tiempo atrás, un mes aproximadamente, y los invito a su lectura. Desde ya lo pueden encontrar perfectamente en internet. También, antes de meterme a lleno en la exposición, como todo lo que explicaré será breve por el tiempo y para dar lugar a que haya un intercambio, y además ustedes tienen excelentes expositores, dos excelentes expositoras más adelante. Todo lo que explicaré lo pueden ampliar. Los recomiendo, si les consideran de utilidad, tres fuentes. Una es la gran encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático, el gran documento maestro producido por el Papa en las vísperas de la gran Conferencia Mundial Climática de París, que sigue teniendo la más absoluta vigencia. Si les es de alguna utilidad el libro que mencionó, que me introdujo, mi último libro que apareció hace pocos meses, Retos éticos de la pospandemia, lo encuentran con mucha facilidad en Amazon. Está en Amazon, tiene un costo mínimo, no tiene ningún objetivo de lucro, y lo encuentran en Amazon perfectamente. Y si les es de algún interés, he hecho por invitación del canal Encuentro de la Argentina, una serie de televisión que se llama El Informe Klicksberg, que fue acreedora, fue nominada para el premio Emmy de la televisión mundial, en la categoría de documentales, que recorre a través de una serie de capítulos en forma más detallada que lo que voy a hacer ahora, algunos de los grandes problemas del mundo. La encuentran en la página de YouTube
Bernardo Klicksberg, oficial, se llama así la página de YouTube, Klicksberg, Bernardo Klicksberg, oficial. Encuentran allí algunos de estos capítulos y otros elementos que probablemente les puedan ser de algún interés. ¿Qué dice el informe de 2022? El informe de 2022 es el primero desde 1990 que dice que el desarrollo humano bajó el último año. Que los 80 indicadores, subindicadores que se utilizan en el informe de desarrollo humano como promedio empeoraron. Y que eso nos lleva a un retroceso por lo menos de 6 años en desarrollo humano. O sea, se han perdido 6 años en desarrollo humano. Enfáticamente el informe dice que han bajado categorías fundamentales como la esperanza de vida, una de las categorías que mide el desarrollo humano, era en el año 21 de 73 años, una esperanza de vida reducida, como ven ustedes, a la luz de los avances importantísimos que los grandes descubrimientos médicos, las nuevas oportunidades que estos descubrimientos han dado a la salud del ser humano, que viene aumentando la esperanza de vida, pero estaba en el discreto umbral de los 73 años, que bajó a 71 años, dice el informe. Entonces dice el informe, este indicador que es central, y otros, como los educativos, bajaron. El informe describe como millones de niños dejaron la escuela durante la pandemia y los más desfavorecidos no retornaron a ella después de la pandemia. Tuvieron que, durante 2 años y medio, los años de la pandemia, fundamentalmente las escuelas apelaron en muchísimos lugares a la transmisión a distancia y a la educación virtual, y gran parte del planeta, más del 50%, carece de todo acceso a posibilidades de computación por los altos umbrales de pobreza, y no puede insertarse en la educación virtual. Entonces muchísimos niños no pudieron insertarse y muchos niños se insertaron con precariedad. Muchos niños tuvieron que dejar las escuelas ante la imposibilidad de contar con la educación presencial. Ya había un porcentaje muy significativo en la pobreza extrema, y la pobreza en general conspiraban contra la posibilidad de completar una escuela secundaria. En América Latina, cerca del 60% de los niños no llegan a completar la escuela secundaria, o completan la primaria y los primeros años de la secundaria con déficits educativos de muy alta importancia, pero ahora directamente, de acuerdo al Informe Mundial de Desarrollo Humano, ha habido un retroceso educativo y ha habido un retroceso en términos de salud, categorías centrales en desarrollo humano. Entonces, además del Producto Bruto, solo nos enteramos de lo que sucede realmente con la vida de la gente cuando ingresamos a salud, cuando ingresamos a educación, cuando ingresamos a libertad, cuando ingresamos a grados reales
participación cultural, a muchos otros indicadores que dan cuenta de las distintas dimensiones que significa la vida, y también cuando ingresamos al campo ético, en el que particularmente he puesto algunos de los mayores esfuerzos en los últimos años en muchos de los libros que he publicado están dedicados a los indicadores éticos de qué está pasando con la ética en el género humano, y tenemos un vacío de valores éticos muy significativo. El Informe Mundial de Desarrollo Humano dice que cuando se hace tomo algunos de los elementos por el tiempo, cuando se hace se le pregunta a las nuevas generaciones, una pregunta clave, que si están mejor o peor que la de sus padres, que la generación anterior. El 50% contesta que está peor que la generación anterior. Y una de las razones por las que se considera que está peor que la generación anterior, a pesar del avance prodigioso y bienvenido de la ciencia y de la tecnología, es que sus padres tenían mucha más claridad en su plan de vida, en sus certidumbres éticas y espirituales. Ellos se sienten desorientados. El Informe Mundial de Desarrollo Humano le han puesto el título Un mundo en incertidumbre, vidas inestables. Tiempos de incertidumbre, vidas inestables. Estos dos son las referencias exactas. Tiempos de incertidumbre, vidas inestables. Eso describe en su conjunto el panorama del mundo actual, donde las principales certidumbres de generaciones anteriores han cedido paso a los avances desgraciados y absolutamente regresivos en temas centrales como los que he mencionado anteriormente, la esperanza de vida, de los niveles educativos, el vacío de valores éticos, esta guerra incruenta, por ejemplo, que el Papa Francisco condenó hace pocos días en términos de forma terminante, exigiendo que los agresores se retiraran y hubiera paz, corrompe la ética mundial en su conjunto. Pero no es solo eso, evidentemente la relación, la transformación de la relación armónica con la naturaleza que nos legó la divinidad, un mundo establecido desde parámetros de armonía, con todos los elementos para desarrollarse, para desarrollar las riquezas ingentes de que somos portadores, actualmente, dice Guterres con frecuencia, una humanidad que entró en guerra con la naturaleza, la gran guerra del siglo XXI, junto a esta horrenda que estamos contemplando actualmente, es la guerra contra la naturaleza. La guerra desatada del calentamiento global. No necesito entrar en detalles con ustedes que conocen, pero básicamente el aumento de la temperatura año tras año, los 7 últimos años los más calientes de toda la historia, desde 1890, en que se empezó a medir el calor de la Tierra, el aumento de la temperatura que deshiela grandes extensiones, que hace que crezcan las aguas del mar, que se sobrecalienten las aguas del mar, que
se ingrese en una era de huracanes de potencia única, el último que termina el hito, que termina de azotar Cuba, Centroamérica, los Estados Unidos, Florida, es el más potente de la historia de los huracanes que han asolado a Florida. La característica actual de los huracanes, que son pura destrucción de vidas y destrucción de estructura y destrucción de la pequeña agricultura, fundamentalmente, de las posibilidades de seguir adelante los minifundios, de gran parte de los pobres del mundo son campesinos pobres, que viven muy precariamente y su ecología está actualmente amenazada totalmente por esta guerra contra la naturaleza. La producción de los huracanes, las inundaciones en escala dantesca, los macroincendios, los bosques que se autoincendian, todo bajo el impacto del calentamiento global, de los gases invernaderos que producen el calentamiento global y que son generados en una parte muy importante por los combustibles fósiles. Y la resistencia total de los productores, de los grandes productores de petróleo, de carbón y de gas, a ceder en sus intereses económicos y ingresar seriamente en el campo de las energías alternativas, de las energías que no producen energía sucia, sino energía limpia. Todo esto, a su vez, significa inundaciones gigantescas, macroincendios y sequías fenomenales. Y en cada uno de estos campos los números se van empeorando, y van empeorando la vida de millones. Un informe muy importante de las principales agencias mundiales que tienen que ver con meteorología, Unidos por la Ciencia, se llama el informe, también de este año, de hace pocos meses, dice que estamos entrando en territorio inexplorado, porque el famoso umbral de que no aumente la temperatura más del 1,5% sobre la que era en los comienzos de la Revolución Industrial, en 1850, está ya siendo superado o igualado en algunos lugares del planeta, y en otros lugares nos estamos acercando peligrosamente a ese umbral. Después de ese umbral vienen desequilibrios de una magnitud todavía muchísimo mayor. Entramos en territorio inexplorado, dice este informe. Por ejemplo, la fuerza del desequilibrio medioambiental es tal que actualmente hay Pakistán, uno de los países con mayor población del planeta, una tercera parte está inundado desde hace semanas por las aguas, con destrucción semitotal de esa tercera parte del país. Hay tifones de una fuerza no registrada en las Filipinas, hay inundaciones en Europa, incluso en algunos de los países más avanzados de Europa, como Italia, como Francia, como Alemania mismo. Hay inundaciones y macroincendios en los Estados Unidos y en China y en la India. Todo esto hace que una parte importante de la población mundial esté en situación de vulnerabilidad. Se estima que para el año 2030, si no bajan los gases invernaderos, si no se reduce esta descarga permanente de veneno atmosférico,
habrá 3.000 millones de personas viviendo en situación de vulnerabilidad climática, y la cifra seguirá creciendo por los desequilibrios que he enumerado muy rápidamente. El informe mundial de desarrollo humano dice que entre la pandemia no solucionada, porque el informe da una cifra, dice que, bueno, en los países ricos, en el 20% más rico del género humano, todo el mundo ha tenido una vacuna. Las vacunas son efectivas, claramente sin ellas la situación no hubiera podido ser enfrentada. Eso es lo que dicen los datos científicos. Pero en el mundo, en el 80% del mundo que no ha tenido acceso a las vacunas, solamente el 20% de la población ha recibido una sola vacuna. O sea, el gran tema de la democratización en el acceso a las vacunas sigue pendiente, y eso hace que las cifras de pandemia sean mucho mayores en el mundo pobre, y deja abierto el campo a la reproducción de cepas, de nuevas cepas. El informe de desarrollo humano dice que entre la pandemia no solucionada, los desequilibrios climáticos y un factor que mencioné anteriormente, pero que pongo ahora bajo foco, las grandes desigualdades. Hay desigualdad en el acceso a las vacunas, hay desigualdad en vivir en lugares menos vulnerables. Son los pobres del mundo los más vulnerables, que viven en los lugares más precarios y son los más azotados por los desequilibrios climáticos. En los países ricos hay más protecciones posibles y hay políticas públicas más activas y sociedad civil más organizada para ayudar en estas situaciones. La desigualdad es central, no se puede entender el siglo XXI sin entender que el mundo se ha hecho mucho más desigual. El último informe de otra fuente totalmente distinta, que es el Credit Suisse Bank, que tiene una base de datos sobre riqueza en el mundo, sobre distribución de la riqueza, el informe 22, dice que el 1% más rico ya tiene el 49% del Producto Bruto Mundial. O sea, tiene la mitad. Algunos informes dicen que ya tiene un poco más de la mitad, 53%, dice el informe del Laboratorio Mundial de Desigualdad, que tiene su sede en Francia, que dirige Piketty. El 1% tiene virtualmente la mitad o más del Producto Bruto Mundial, y le queda al 99% restante las obras. El 50% más pobre tiene el 2% del Producto Bruto Mundial, frente al 1% más rico que tiene, como señalé, la mitad. Estos desequilibrios dantescos, la existencia de 8 personas actualmente que tienen más que 3.500 millones de personas. No hay palabra para multimillonarios, es una palabra muy limitada para describir la acumulación de riqueza que se está dando los hiper multimillonarios, que se está dando en un polo muy pequeño frente a la acumulación de pobreza que se da del otro lado. La pobreza tiene su raíz central en las grandes desigualdades. Las grandes desigualdades significan, en definitiva, desigualdades en todos los campos, desde la posibilidad de acceso a activos productivos, a créditos, a fuentes de producción económica, hasta las desigualdades en educación, la exclusión del sistema escolar o la deserción en gran escala, como sucede en América Latina, donde hoy se estima que el 60% de los chicos son pobres, y la deserción escolar es un tema central
en una cantidad importante de países. Los chicos ingresan a la escuela y eso ha sido un avance importantísimo, ingresan masivamente a la escuela, pero la deserción los va filtrando hasta que son limitados los que pueden llegar a la universidad, y además el bagaje educativo que acumulan los distintos estratos sociales es de calidad totalmente diferente, según lo que están revelando continuamente los datos sobre los chicos que terminan la escuela primaria y parte de la secundaria, pero que leen muy precariamente, no comprenden textos con los mínimos parámetros deseables, o llegan con una educación muy pobre en humanidades, por ejemplo, que es un punto central, con pocos elementos para comprender el mundo. El informe mundial llega a esta conclusión, resumo por el tiempo. Vivimos en un mundo en incertidumbre, tiempos de incertidumbre, vidas inestables, porque los parámetros están tambaleando. Y agréguenle una anotación Klicksberg, si quieren llamarla así. Yo le doy una importancia decisiva en la lucha por la ética, en la lucha contra los vacíos éticos, a lo que esté sucediendo en el terreno de la desinformación. Parte de la tecnología, gran parte de la tecnología es una esperanza para el género humano, pero hay una parte de la tecnología que se ha vuelto contra el género humano. La tecnología, la utilización de la tecnología digital al servicio de la desinformación sistemática, o es envenenar las mentes. Es el calentamiento global informático, las bandas, las mafias, los grupos organizados que diseminan informáticamente a través de este instrumento poderosísimo que son las redes sociales, todo tipo de incitaciones antiéticas, desde la pornografía hasta tratar de destruir los procesos democráticos, conspirando activamente, creando grandes conspiraciones que niegan hasta hoy un porcentaje significativo. Los Estados Unidos ha sido engañado por la patraña creada en las redes de que la elección anterior de presidente no fue válida. Es muy difícil pensar que una parte de la población piense que una elección como la del presidente actual de los Estados Unidos fue forjada, ¿no? No hay ninguna prueba de ningún tipo y los tribunales han rechazado sistemáticamente todos los centenares de intentos de anular las elecciones. Y del mismo modo, las grandes conspiraciones en Internet que intoxican las mentes de las personas, reclaman que las vacunas son inventos de algunos muy ricos para apoderarse de las mentes de los seres humanos a través de la vacuna, y han librado una lucha contra la vacunación sistemática. Son todas conspiraciones justificatorias de estos grupos. En su gran mayoría son grupos pro-nazis, son los supremacistas blancos, grupos afines, que son conspiraciones que son racistas, antisemitas, antiminorías, anti las personas de color, anti las personas de edades mayores, anti los discapacitados, anti todas las causas más innobles
están empuñadas por estos, y se organizaron en distintas oportunidades cercanas a través de movimientos y grupos que atrapan jóvenes desesperados en tiempos de falta de certidumbre, de desesperación económica en muchos lugares, etc. Y finalmente algunas de estas mentes de jóvenes estallan en asesinatos masivos en escuelas. Justamente la elegida es parte fundamental de la solución, ¿no? Es característico que los crímenes y asesinatos, desgraciadamente, muy significativos. Se cumple un nuevo aniversario de Sandy Hook, donde 24 chicos, 2 maestras, estamos hablando de chicos de preescolar, fueron fusilados directamente por el criminal, y lo mismo ha sucedido con otros episodios similares. De desinformación sistemática por parte de grupos neonazis, finalmente influencia hasta tal nivel. En todos los casos los criminales estaban asociados mentalmente y en muchos casos con lecturas prolongadas de los textos neonazis de los grupos de desinformación sistemática. Se agrego a todo lo que dice el Informe Mundial de Desarrollo Humano, que el retroceso también se ha dado en los elementos que maneja una parte del género humano para comprender el mundo, en donde hay un retroceso significativo, o sea, la verdad ha sido acorralada, y hoy la lucha por la verdad, por la utilización transparente y honesta de la ciencia, es una de las luchas fundamentales. Mi segunda parte, resumiré la segunda y la tercera por el tiempo, es la esperanza. A pesar de todo hay esperanza. Yo estoy lleno de esperanza, y ustedes están llenos de esperanza. Y la esperanza no es ilusoria, en mi humilde opinión, es realista, no es fundamental que los problemas actuales sean priorizados y enfrentados, y gran parte del género humano y a las inmensas mayorías eso es lo que desean, eso es lo que ansían. Yo lo llamo una sed de ética. Quieren que el mundo sea conducido desde la espiritualidad y desde la ética. Ambas se fusionan con absoluta frecuencia. Que los valores centrales que están puestos en los textos básicos, en la espiritualidad, sean los que conduzcan al mundo. Los 10 mandamientos, todas las formas de credos espirituales que son fundantes de la misma existencia de la civilización humana, que se destierre la corrupción en los asuntos públicos, que se destierre esta corrupción sistemática que denuncia el Papa cuando habla del capitalismo salvaje, el Papa Francisco, en donde el dinero es el único ídolo y el único parámetro. Y hay esperanza porque el género humano desea una humanidad en paz y conviviendo armónicamente con los seres humanos unos con otros y con la naturaleza. Y lo expresa en múltiples formas. Menciono algunas de ellas muy rápidamente. Lo expresa en esta lucha denodada de las iglesias, de las grandes religiones, por un mundo ético, la lucha de la que ustedes forman parte muy significativa. Lo expresa en los voluntarios, formado parte del comité
altos asesores del primer informe mundial de voluntariado que hizo las Naciones Unidas. Y el informe detecta que hay más de 150 millones de personas que hacen trabajo voluntario a diario, como una actividad central dentro de su vida, junto con trabajar y con subsistir, y va desde Cáritas, el gran instrumento de trabajo voluntario en África y en otras latitudes, hasta Save the Children, Médicos Sin Fronteras. Varias de estas organizaciones han ganado el premio Nobel. Tres organizaciones basadas en voluntariado terminan de recibir el premio Nobel de la Paz, voluntariado para luchar por la paz en Ucrania, frente a esta guerra feroz en Rusia, frente a la nueva forma del autoritarismo y el totalitarismo que han llevado y en guerra y en Bielorrusia. El premio fue otorgado a alguien que está preso hace años por decir su opinión en contra del autoritarismo y de las guerras, etc. Son parte representativa de un voluntariado muchísimo, muy amplio, 150 millones. Están las cooperativas, la economía social. Hay 1.000 millones de personas trabajando en cooperativas o ligados a cooperativas que no tienen fines de lucro, que es un intento muy importante en la historia del género humano con éxito, ¿no? 1.000 millones de personas que ayudan a mejorar la vida de 3.000 millones, de acuerdo a los cálculos más recientes. Sin ellos todavía las cifras de desarrollo humano serían peores de lo deficientes que son por todo lo que está sucediendo. Hay esperanza porque hay también la responsabilidad social y empresarial. Hay empresarios y empresas que son sensibles a lo que está sucediendo en el mundo. El ejemplo lo termina de dar no es generalizable, pero es claramente un ejemplo a tener en cuenta. Lo termina de dar el dueño de Patagón, una empresa que vale 3.000 millones de dólares, que donó la empresa entera a la causa ambientalista, a la lucha. No entro en los detalles por falta de tiempo, pero termina de suceder. Donó la empresa a una ONG que le punta en la lucha medioambiental y los 100 millones de dólares anuales que produce la empresa. Ahora, como dice el dueño de Patagón, el único accionista será la Tierra, el planeta Tierra, porque lo he donado a la naturaleza. Hay empresas y empresarios responsables. Hay que luchar para que los haya, y la educación nuevamente, particularmente en las universidades, es fundamental en la formación de gerentes, altos ejecutivos, empresarios responsables. Está todo este mundo que se ha volcado, de jóvenes que se ha volcado en las calles para luchar contra el calentamiento global. Mientras yo estoy hablando con ustedes, en este mismo momento, la ciudad de Londres está virtualmente paralizada porque hay un gran movimiento de jóvenes luchando pacíficamente, por medios pacíficos, totalmente contra el cambio climático, que ha frenado el tráfico totalmente en sectores centrales de la ciudad de Londres. Algunos de ellos pegándose a las calles, de tal modo que la policía, para sacarlos, tiene que despegarlos. En fin, usando fórmulas nuevas, muy originales, pacíficas, siempre de no violencia, para tratar de demostrar que los jóvenes están defendiendo el medio ambiente. Lo mostró magistralmente Greta, la adolescente sueca, que a los 15 años se paró frente al Parlamento sueco para exigir
leyes medioambientales y que ahora es un movimiento de millones de niños en las escuelas, fundamentalmente viernes, en defensa del medio ambiente y de la naturaleza, movilizados permanentemente. En todas las encuestas, más del 95% de los jóvenes están a favor de verde, de una economía verde, de responsabilidad verde de las empresas, de la creación de empleos verdes. Y está el avance de las energías alternativas. Está avanzando la energía solar, está avanzando la energía eólica, se han reducido los costos, también la maremotriz, y ahí hay un proceso muy fuerte en el que se conjuga opinión pública, políticas públicas, como las que termina de hacer aprobar el presidente de Estados Unidos por el Congreso, a favor del estímulo a las energías alternativas, que significa hacer avanzar el auto eléctrico, que va a ser muy importante en la eliminación de gases venenosos, el reemplazo de los autos movilizados por combustible sólido por los autos eléctricos. Hay países ejemplares finalmente que muestran que es posible hacerlo diferente, como los países nórdicos, que encabezan en general todos los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas, donde hay casi cero corrupción, cifras mucho más bajas delincuenciales, todos los jóvenes tienen educación gratuita hasta terminar un posgrado, educación de buena calidad, asegurada por las políticas públicas. Son países que se basan en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, en la más baja desigualdad del planeta, que han hecho un pacto de todos los sectores sociales, políticos, empresariales, gremiales, religiosos, sociedad civil, por la igualdad. Tienen el más bajo coeficiente de desigualdad, el coeficiente Gini, que se lo manda del planeta, lo llama del planeta Tierra 0,25. El de América Latina terminó, es el peor, es el lugar donde hay más desigualdad. Pero también hay mucha esperanza en América Latina, porque claramente los pueblos de América Latina quieren un destino de igualdad, reclaman por que se atenúen las grandes desigualdades, reclaman por los ideales de democracias activas, reclaman por la eliminación de la corrupción. Hay una propuesta muy completa de la CEPAL que ha sido hecha suya por varios gobiernos actualmente de América Latina. Se me termina el tiempo, pero la propuesta va desde democratizar el crédito, dar todas las oportunidades a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas, hacer progresivo el sistema fiscal, que es actualmente regresivo totalmente, hasta establecer la renta básica digna, el mínimo obligatorio. Ya hay países en el mundo que están avanzando muy sólidamente en dirección a ese establecimiento. Está experimentándose parcialmente en varios países en el mundo. El salario de justicia, se lo llama también, asegurar que todo ser humano tenga un ingreso básico asegurado. En América Latina la CEPAL calcula que eso sería un porcentaje muy bajo del Producto Bruto Global, que está al alcance eliminando parte de la evasión fiscal, eliminando parte de la corrupción, reduciendo gastos militares, etc. Está al alcance totalmente y que dignificaría la situación de la gran parte de la población que no tiene el ingreso mínimo asegurado, está en la pobreza extrema, o bordeando la pobreza, en situación de
estabilidad muy fuerte. Hay esperanza porque hay una sed de ética. Las encuestas bien hechas dan. La desinformación dice que la gente quiere dictadores, los grupos de ultraderecha cultivan los dictadores sistemáticamente y que la naturaleza no importa, que eso es un complot de cierre, la destrucción de la naturaleza es un complot que debe ser resistido, pero la inmensa mayoría de la población en América Latina y en el mundo entero quiere un mundo diferente, y además los jóvenes, terminó en las últimas manifestaciones multitudinarias de jóvenes en Glasgow, cuando se hizo la última cumbre mundial, los jóvenes tenían un cartel fundamental que decía: no hay otro planeta B. Si no defendemos este planeta A, que es el único que tenemos, no hay otro planeta B. Todo eso da esperanza, y hay este trabajo educativo que ustedes hacen en las universidades y en otros ámbitos educativos, formando hombres y mujeres. Ni llegué a mencionar la discriminación de la mujer, pero eso es otro de los grandes temas abiertos, formando hombres y mujeres de bien, que desean el bien de sus familias, que son muy buenas personas, pero que además hacen suya la consigna bíblica de que todos tenemos la obligación de redimir el mundo entero, de preocuparnos por el prójimo con todas nuestras energías y de redimir el mundo entero para que tengamos un mundo tal como lo quiso la divinidad, de paz y armonía. Muchas gracias. ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto, perfecto, y se lo vio muy bien también. Le queremos agradecer muchísimo el panorama que nos pintó en la primera parte, es ciertamente duro. En buena medida uno lo conoce y lo sufre, pero es muy bueno también poder acompañar la descripción de sabiduría para saber detectar las señales de esperanza. Así que agradecemos también estos signos que nos presenta, y yo le comparto uno también, porque mientras nosotros estamos aquí reunidos escuchando y trabajando estos temas, también tenemos un grupo de estudiantes de nuestros colegios y universidades que están reflexionando sobre las mismas cuestiones. Así que bueno, mientras ellos siguen trabajando, nosotros tenemos unos minutos más para aprovechar al doctor Klicksberg, hacerle alguna pregunta, hacer algún comentario respecto de lo que hemos escuchado. El micrófono, ¿quién lo tiene para pasar? Allá atrás. ¿Rogelio? Ah. Adelante. Buenos días, ¿me escucha, profesor? Sí, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, agradecer la exposición que usted nos ha compartido. Solo 2 preguntas. Estaba tentado a hacer 3, pero la primera podría desviar la temática, así es que la voy a omitir. La primera pregunta, profesor. Las potencias industrializadas son las que más contaminan. El 85% en comparación con los 140 países en vías de desarrollo que solo contaminan el 10%. Las potencias industriales se reúnen y firman acuerdos de reducción de contaminación, pero que finalmente al parecer todo queda solo en un papel. ¿Ve usted alguna solución real al problema? Si las potencias no reducen ellos la contaminación porque va a afectar su economía, tal vez este tema no tenga verdadera solución con los países en vía de desarrollo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿existe la posibilidad
de que el tema del calentamiento global sea utilizado por las potencias económicas para someter a las naciones más pobres, para limitar su desarrollo, especialmente en el aspecto industrial, llegando al punto de decidir qué es lo que los países más pobres deben explotar y producir, consiguiendo así ser más ricas todavía de lo que son? Gracias. Son dos preguntas muy importantes y que ameritarían por lo menos un semestre académico. Pero si quieren tomamos varias preguntas juntas, las voy a contestar desde ya, porque son importantísimas las dos preguntas que Rogelio ha formulado, y doy una respuesta global. Bueno, escuchamos alguna otra pregunta entonces, así después el doctor puede responder varias. Juan Carlos. Estimado doctor Klickberg, ¿qué se puede hacer en relación a la democratización de la información y para acercarnos a saber que en Internet no sea toda fruta podrida, la que recibimos y la que consumimos? ¿Cómo se hace para mejorar la ética en las redes de comunicación social? ¿Alguna otra pregunta? Yo agrego mi preocupación en la línea de todo lo que hemos estado conversando y que usted mencionó por allí también, respecto de esta cultura de la desinformación y de la posverdad y del debilitamiento de nuestras convicciones democráticas, ¿no? Como esto también se va jugando de una manera de tanto riesgo, y la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos, como ciudadanas, como instituciones educativas de poder trabajar en una línea distinta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos de nuevo la palabra al doctor Klickberg. A ver, no lo estamos escuchando. Bueno, muchas gracias por las excelentes preguntas. No pude hacerlo anteriormente. Saludo a los amigos de diversos países, sé que están congregados de diversos países de América Latina. Los saludo en todas las latitudes que los congregan, de donde vienen, y nuevamente mis felicitaciones por este esfuerzo de que estemos todos pensando juntos en estos problemas. He tratado de mostrar al desnudo, digamos, apoyado en la ciencia. Yo solo trabajo apoyado desde la ética y apoyado en la ciencia siempre. La gravedad de los problemas que confrontamos, para poder, como muy bien señaló nuestra amiga, buscar las señales de esperanza, apoyados también en la realidad, no son idílicas. Ahí están los jóvenes pegados en Londres, impidiendo el tráfico en este momento, el Premio Nobel de la Paz otorgado a luchadores reales, concretos, contra la guerra. Ahí están, digamos, todo, las cooperativas, la economía social, todo lo que hemos mencionado. Ahí está la búsqueda democrática de grandes sectores de la población en América Latina, que están dando vuelta a políticas que solo miran a las élites para buscar caminos de renovación significativos. Ahí está todo esto que está sucediendo ahora mismo.
Las preguntas. Los países industrializados, esta excelente pregunta que formulaba Rogelio. En los países industrializados hay luchas internas, no son bloques homogéneos, digamos, no son dictaduras autoritarias, digamos. La mayor parte de los países industrializados, no todos, pero la mayor parte son países democráticos, y hay luchas internas muy fuertes, donde hay sectores de la población al interior de esos países que sufren de muchos de los problemas que yo he venido señalando. Por ejemplo, el acceso a la vacuna. Durante un periodo muy extenso, el acceso a la vacuna fue mucho menor en los sectores de color y latinos en los Estados Unidos. Y las víctimas eran 3-1, que las víctimas en los otros sectores, los sectores blancos de la sociedad. Hubo protestas colectivas contra este problema, grandes movilizaciones, etc. Y los números han mejorado, no se han solucionado totalmente, pero han mejorado sensiblemente. En la mayor parte de los países industrializados, el 80% de la población está vacunada actualmente, y en eso ha influido contra los movimientos estos conspiratorios y contra los intereses enquistados, ha influido en la movilización de la opinión pública. Los jueces, es interesante, se ha desarrollado en Europa una justicia ecológica. Virtualmente ha surgido con toda fuerza el derecho ecológico. Y varias Cortes Supremas de Justicia, la de Holanda, por ejemplo, falló contra las principales compañías petroleras, contra la Shell concretamente, en juicios de la sociedad civil, señalando que defender el medio ambiente y defender las energías limpias y exigirle a las petroleras que se reciclen era defender los derechos humanos, porque toda la sociedad está siendo afectada en sus derechos humanos. Hay una cantidad de jueces que están prohibiendo prácticas antiecológicas, y ha surgido toda esta rama. Hasta se ha creado la idea de ecocidio, ¿no? Y los desastres en el Amazonas en los últimos años están siendo llevados al Tribunal Internacional de La Haya como un crimen de ecocidio, ¿no? De destrucción de partes del pulmón del planeta, de las selvas tropicales más ricas que tiene el planeta Tierra. Entonces se están dando, los países industrializados se están haciendo sentir sectores proecológicos de los países industrializados, se están haciendo sentir en las luchas proecológicas internacionales que señalado con mucha fuerza. Digamos, los partidos verdes han crecido en toda Europa, algunos de ellos tienen acceso importante al poder, como en Alemania, donde son el segundo partido en las elecciones, tienen peso importante en el Parlamento Europeo, etc. O sea, hay luchas internas, no se puede generalizar, digamos, ¿no? Pero esas luchas no son lineales, hay avances y hay retrocesos, etc. Lo estamos viendo actualmente.
Es tal cual tú dices, los países pobres son es muy poco lo que incide en la contaminación y son duramente afectados, porque tienen la mayor cantidad hay 1.000 millones de niños, calcula la UNICEF, que están en situación de altísima vulnerabilidad climática. Están en los países pobres, en su inmensa mayoría. O sea, los países pobres no forman parte de la contaminación, como tú muy bien sugeriste, y están soportando las consecuencias masivamente de la contaminación en sus niños, en sus campesinos pobres, en sus pescadores, en ahí la condición de la mujer ha empeorado sensiblemente. Los informes de la UNICEF, ONU Mujer dan cuenta de eso. La pandemia ha significado la pérdida de trabajo por parte de millones de mujeres y la descarga en ellas mucho más fuerte todavía de la economía de cuidado. Las mujeres se han tenido que hacer cargo, estaban a cargo, pero ahora todavía la situación es peor, de los chicos, de los ancianos, el funcionamiento del hogar, millones, incluidos en los países industrializados, dejando la fuerza de trabajo para poder hacerlo, y otras cargando inmensas, imagínense la mujer en medio de las inundaciones. Hay estudios al respecto y yo he dado varias conferencias sobre el impacto del deterioro climático sobre la mujer. La situación ha empeorado. En los países industrializados hay quienes son solidarios. Dinamarca es el primer país del mundo que termina hace pocos días de pagar lo que se comprometió en la Conferencia Mundial de Glasgow, que es una suma como donación incondicional para luchar en mitigación del cambio climático. ¿Qué significa todo eso? Significa cosas muy concretas, ¿no? Dotar de sistemas de alarma temprana. La mayoría de los países pobres no tienen sistemas de alarma temprana que permitirían detectar los grandes desastres climáticos con suficiente tiempo como para tomar medidas de prevención, por lo pronto de desalojo, de irse de los lugares que van a estar más afectados y de crear los lugares donde la gente puede estar mientras se desarrolla la crisis climática más intensa, etc. Desgraciadamente existe lo otro, lo que el Papa llama la codicia desenfrenada. Sectores con mucho poder en los países industrializados que no desean que se ataque a fondo el cambio climático, que no les preocupa que se democratice el acceso a las vacunas, etc., porque lo único que les importa es continuar este proceso de acumulación de riqueza desenfrenado y que no tienen valores éticos ningunos. Hay una lucha al interior de los países industrializados y la lucha pasa por diferentes alternativas, digamos. En esa lucha, yo diría que la preocupación central es las causas se han convertido en causas mundiales. El Papa dice, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Las causas son cada vez causas mundiales. Luchar contra el desequilibrio ecológico en los países que lo producen en mayor medida tiene impactos muy favorables en los países que lo sufren.
en más alta medida. Y yo creo que la causa de los países en desarrollo está muy ligada a las economías verdes. No va a ser recorriendo los mismos pasos que llevaron a estas situaciones que los países industrializados, sino va a ser abriendo nuevas rutas de economía social y de economía verde, donde hay más esperanza. Y lo muestran países pequeños, pero que son modelos de esperanza. He mencionado a los nórdicos, la lista no se agota allí, está Nueva Zelanda, que viene inmediatamente después en las tablas, y es un pequeño país que ha logrado construir una economía, su primera ministra reelecta abrumadoramente, y mujeres. Muchos de estos países pequeños ahora están encabezados por mujeres. Finlandia, el país más evolucionado tecnológica, educativamente del planeta, se une siempre primero, entre los 10 primeros en las estadísticas educativas. Está dirigido básicamente, los 4 puestos más importantes del país son mujeres, etc. Esto no significa generalizar, pero claramente la actitud de altruismo está acentuada actualmente. Eso dice la ciencia dura. Las madres son madres por algo, ¿no? Y la actitud de altruismo está acentuada en estas primeras ministras que han sido elegidas por sus virtudes cívicas y han mantenido una conducta impecable. Hay un país en el mundo que ha optado exclusivamente por la economía verde, que se llama Bután, que es un pequeño país que tiene el aire más puro del planeta, y ha construido una sociedad modesta, pero muy limpia en todos los sentidos. Hay un país en América Latina, hay 2 países que despiertan con bastante frecuencia la atención internacional. En el último número de The Economist se plantea cómo lo hizo Uruguay, digamos, cómo Uruguay tiene mejores cifras que toda América Latina en materia de pobreza, de reducción de la pobreza, y está mejor comparativamente a América Latina en cuanto a que hay más acceso a oportunidades. Y Costa Rica, ¿no?, que es ejemplar en materia de lucha ecológica, defensa de los bosques, todo lo contrario del Amazonas, defensa de los bosques, mantención de una biosfera pura, etc. Y buenas tasas comparadas con las de América Latina, en la mitad de la tasa promedio de desigualdad de América Latina y de pobreza de América Latina. Ninguno de esos países es perfecto, pero muestran que es posible avanzar. La primera pregunta tan buena se complementa con la segunda, ¿no?, la de la desinformación, porque la pregunta que planteaste es de fondo: ¿es posible democratizar la información? Y no solo que es posible, sino que es imprescindible, porque una parte importante de qué mundo vamos a tener se está definiendo en el campo de la lucha entre la verdad y la desinformación. Ya no estamos hablando, tú mencionaste, nuestra amiga mencionó antes el término posverdad, estamos hablando de la negación total de la verdad, de la lucha brutal entre la mentira, llevada a límites que no habíamos conocido en esta masividad, porque eso lo permite las redes sociales, la capacidad de diseminación tecnológica de información que dan las redes sociales, y la defensa de la verdad desde la ciencia y la evidencia y los hechos y la moral, ¿no? La ciencia debe estar al servicio totalmente de la ética y de la moral, ¿no?
lo planteó Albert Einstein, etc. Es posible dar la lucha. Y las redes sociales, bajo la presión de la opinión pública, de movimientos organizados, de monitores cívicos, yo confío totalmente en la sociedad civil, en todos los temas que he planteado, en la capacidad de movilización de los ciudadanos de la sociedad civil, ha exigido y ha logrado que se instalen filtros importantes. Sin ellos la situación sería mucho peor todavía en las principales redes de información. Hoy existen, digamos, una inversión significativa en las principales redes sociales en tratar de que no ingresen los grupos criminales y los grupos neonazis. Es una lucha tecnológica, no fácil, porque los intereses que hay detrás de esos grupos con frecuencia se les llega a los mismos intereses de la codicia desenfrenada, que busca la desinformación para impedir que sus intereses económicos sean recortados por la verdad. Pero hay avances, claramente, y en los países europeos hay legislación y hay juicios para defender, digamos, la integridad democrática en las redes. También está avanzando en los Estados Unidos, los países donde tienen mayores, el tema de la diseminación tecnológica es mayor, no en las dictaduras. Estamos seguros que cuanto más dictadura, peor será la intoxicación, ¿no? La única manera de venderle, digamos, al pueblo ruso la invasión de un país vecino fue la que se adoptó, el autoritarismo, que es negar totalmente que exista tal guerra, ¿no? Es decir, que eso es una operación aislada con fines recortados. No lo es. Como la manera de desdemocratizar la sociedad americana es esta de la invención de una superchería de que la elección anterior fue totalmente manipulada cuando el poder pertenecía en realidad en una parte muy importante a quien fue derrotado en la elección anterior. Y los tribunales ratificaron eso de manera terminante, etc. Es una lucha, en el fondo la lucha por la información democrática es la lucha por la democracia, ¿no? Por la subsistencia misma y cuando vean las conspiraciones y creando, fomentando que la población crea las supercherías, etcétera, porque se busca el camino del autoritarismo. Entonces, por eso yo lo puse como parte central de los problemas que afrenta la humanidad. Pues contra eso se luchan con movilización ciudadana, enfrentando los grandes intereses en el campo de las redes sociales con movilización ciudadana y con contrainformación democrática, ¿no? Lo que viene sucediendo no logró erradicar la información democrática incluso en dictaduras. Se hace lo imposible para prohibir los grupos que diseminan información democrática, pero el Premio Nobel de la Paz fue asignado a 12 organizaciones y una persona que se dedicaron a hacer de información democrática, básicamente en materia de derechos humanos, y esa es una manera de luchar contra la desinformación, ¿no? Por la paz y contra la desinformación que tiene la fuerza que tiene el Premio Nobel, etc. No es el único caso, otros premios Nobel anteriores siguieron el mismo camino. Entonces, desde todos los lugares,
y la iglesia es un lugar fundamental, es un lugar fundamental. Y la lucha que desde sus encíclicas, de sus conductas públicas ha librado el Papa Francisco por causas de defensa de la sociedad civil, de defensa de los pobres, de defensa de los migrantes, los que no he tenido tiempo de ocuparme ya por el tiempo, de defensa de los más pobres de toda la sociedad, de abrir las puertas a la solidaridad, la voz de todas las iglesias. Ustedes saben que hubo una gran reunión de iglesias y ha habido repetidas reuniones de iglesias de todos los credos en defensa del medio ambiente, en defensa del planeta, de la Tierra y de los condenados por el desequilibrio climático a emigrar masivamente y a quedar en el fondo del Mediterráneo, como se lo dijo el Papa al Parlamento Europeo. Ustedes están creando un gigantesco cementerio, están convirtiendo el Mediterráneo en un gigantesco cementerio de inocentes, etc. Parte central de la lucha es la lucha por la información democrática, y nuevamente vuestro trabajo tiene muchísimo valor. Y termino, yo recuerdo una frase del Talmud sobre la que me puso el énfasis mi madre. Yo soy judío, y el Talmud, 1000 años de interpretación de la Biblia, dice que aquel que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara a todo el género humano. Entonces, los esfuerzos de ustedes ayudando a salvar o a bajar el sufrimiento de una sola vida, salvar la dignidad de todo el género humano. Así que así como dicen los jóvenes, no hay un planeta B, no hay una alternativa ética B. La única que hay es la que ustedes están empuñando a través de la espiritualidad. Las iglesias del mundo están empuñando las creencias, las espiritualidades, están empuñando, y todo enorme sociedad civil movilizada, a la que hay que movilizar todavía muchísimo más, está llevando adelante para salvar vidas, y el tiempo apunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Klicksberg. Gracias por traernos su pensamiento, su reflexión y ayudarnos, impulsarnos en esta tarea que es de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, eso, quería saludarla a mi amiga. Gabriela, la estoy escuchando. Bernardo, soy Gabriela Amaya, represento al AIME y con esta confianza le digo Bernardo porque compartimos una misma humanidad. Formamos parte de un conjunto que tiene sed de esta ética que usted nombraba. Nosotros somos deudores de una historia, estamos cumpliendo 25 años como asociación y somos deudores de quienes también han tenido esa misma sed de ética, con quienes compartimos humanidad. Algunos que comenzaron ese camino en Alaime están presentes en este congreso y nosotros queremos agradecerle porque nos ayuda a cumplir años pensando, repensando, repreguntándonos, y queremos agradecerle sus horas de estudio, de formación, sus horas en que ha dejado muchas actividades para leer, para investigar, para saber más, para seguir preguntándose. Y eso es un beneficio que usted generosamente está compartiendo con todos nosotros, lo ha hecho en otras oportunidades, también con otras de nuestras instituciones, como ha sido el caso de UCEL, de la Universidad del Centro Latinoamericano, que también compartió una conferencia.
lo hace en Conakry. Y esto para nosotros realmente es un honor. Así que le damos gracias a Dios por su vida. Pedimos que el Señor lo bendiga a usted, a su familia, en su camino, en su andar, que cuide sus pasos y que nos dé la oportunidad de volver a encontrarnos, volver a escucharlo y poder en algún momento que la presencialidad nos haga estrecharnos en un abrazo. Muchas gracias por todo lo que nos dio en esta mañana. Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo a la distancia para usted y para todos los amigos allá y que los mejores deseos para esta tan importante reunión. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Bueno, bien. La conferencia vamos a